tal, querido estudiante Andresino? El día de hoy vamos a seguir reforzando el tema de ángulo trigonométrico con respecto al curso de trigonometría. Lo primero que tenemos que recordar es que todo ángulo que va en sentido horario hay que cambiarle el sentido, o sea, pasarlo a sentido antihorario. Para eso te voy a dejar un pequeño ejemplo. Acá vas a observar que hay un ángulo que va en sentido horario cuyo ángulo mide menos 60 grados, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle el sentido, ya no horario, sino ahora antihorario. Lo que va a ocurrir es que el ángulo, al ser cambiado su sentido, también va a cambiar su signo. O sea, que si era en un inicio menos 60 grados, ahora ¿cuánto va a ser? Más 60 grados sexagesimales. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros empecemos a desarrollar ejercicios. Te sugiero que todo ángulo pasarlo en sentido antihorario. Eso sí, cuando tú lo pasas en sentido antihorario, hay que pasarle también o hay que cambiarle su signo. Ahora te invito a que me acompañes a resolver algunos ejercicios. En el ejercicio observamos que hay tres ángulos, el cual abarcan el ángulo llano, ¿correcto hasta ahí? También vemos que acá en estos ángulos hay algunos que están en sentido horario y otros en antihorario. Por ejemplo, este menos 3x está en sentido horario. Entonces lo que vamos a tener es que invertirlo, ¿correcto? Este 5x menos 25 está en sentido horario. Y este menos 45 también está en sentido horario. Entonces, al inicio del video yo te dije bien claro. Primero hay que examinar los ángulos. Y una vez que localicemos los ángulos que van en sentido horario, cambiarles el sentido. Pero tener en cuenta que cuando tú les cambias el sentido, también les vas a cambiar el signo de cada uno de los ángulos, ¿correcto? Entonces, ya vemos dos ángulos en sentido horario, el menos 3x y el menos 45. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es cambiarles el sentido y luego cambiarles el signo. Vamos a borrar primero este ángulo de acá con cuidado, que iba en sentido horario. Y ahora mira, observa, lo estamos convirtiendo en sentido antihorario. Incluso su signo que era negativo, ahora ¿qué signo pasa? ¿Positivo o no? Lo mismo va a ocurrir con este menos 45. El menos 45 iba en sentido horario, ¿no? Pero ahora vamos a invertir el sentido en sentido antihorario. Y obviamente su signo cambia de negativo a positivo, ¿correcto? Te había dicho que estos tres ángulos forman el ángulo llano, ¿cierto? Y un ángulo llano, ¿cuánto equivale? A 180, ¿no? Eso por nuestros conocimientos en geometría, ¿no? Entonces colocamos aquí ángulo llano. Ya hemos colocado el nombre del ángulo para poder identificarlo. Ahora lo que voy a hacer es sumar estos tres. Por ejemplo, tengo acá el primer ángulo que aparece es el 3x, ¿correcto? El segundo, más 5 menos 25. El siguiente sería más 45. Y todo esto es igual a ¿cuánto? A 180. Hay que tener en cuenta que los ángulos también están expresados en un sistema y se llama el sistema sexagesimal. Entonces siempre es importante colocarles ese circulito de arriba que significa el sistema en el cual están expresados estos ángulos, ¿correcto? Ahora uno me dirá, profesor, ¿y por qué lo sumó ahorita y no lo sumó antes? Por la sencilla razón que para poder sumarlos a todos los he convertido en un solo sentido. De sugerencia el sentido antihorario, ¿cierto? Es por eso que los ángulos que estaban en sentido horario los cambié y al cambiar cambiaron el signo, ¿no? Ahora sí, ya uniformizamos el sentido antihorario para todos. Ahora lo que nos queda es desarrollar esta ecuación, ¿correcto? Muy bien. Empezamos con aquellos que tienen variable, por ejemplo, 3x más 5x. Al sumar, ¿cuánto nos da? Profesor, nos da 8x. Muy bien. Ahora, acá, profesor, tengo menos 25 más 45. Recuerda los criterios de suma y resta. Signos diferentes se restarán. Profesor, restamos, me da 20. Muy bien. Pero queda el signo del mayor. ¿Quién es mayor? ¿45 o 25? Profesor, 45. ¿Y qué signo tiene? Positivo. Colócale el positivo entonces. Y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados sexagesimales, ¿correcto? Muy bien, seguimos desarrollando. El 20 pasa al otro lado, ¿cómo? Profesor, usted nos ha enseñado que cuando trasladamos, siempre se traslada detrás del número, nunca adelante, detrás, y el signo se le cambia. O sea, quiere decir que al 20 se le va a cambiar, pero con signo negativo y va detrás del 180. Fíjate, detrás, ¿correcto?
Ok, profesor, mire, estamos reduciendo la operación. Así es. Seguimos y 8x sigue bajando y acá restamos. 180 menos 20, profesor, es 160. Profesor, creo que acá ya se puede dividir y nos da una cantidad exacta, claro. Este 8 pasa a dividir, ¿correcto? Y al pasar a dividir tenemos 160 entre 8 y nos da una cantidad exacta. ¿Cuánto es, profesor? Nos da 20 grados sexagesimales. Muy bien, querido estudiante. Quiere decir que x vale 20. Pero la pregunta no es esto. La pregunta bien claro nos dice, ¿cuánto es x más 5? Quiere decir que a este 20 le voy a sumar ¿cuánto? 5, ¿no? Y eso me daría ¿cuánto? 25 grados sexagesimales. Y este sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. Nos dice lo siguiente, tenemos en primer lugar un ángulo recto, ¿no? Profesor, ¿por qué es un ángulo recto? Porque observo acá que hay un cuadradito y ese cuadradito me indica que valen 90 grados. Pero antes de desarrollar tengo que observar si los ángulos van en sentido horario o antihorario. Profesor, me estoy dando cuenta que el 65 menos 2x está yendo en sentido, pues en este caso, horario. En cambio, el 3x menos 15 va en sentido antihorario. Muy bien. Entonces, como este va en sentido antihorario, no le hagas nada. A este sí lo vas a cambiar. Le vas a cambiar el sentido. Profesor, quiere decir que voy a borrar el sentido que iba en sentido horario y ahora ¿qué va a ser? Antihorario, ¿no? Sí, profesor. Y este 65, lo que ocurre es que ahora, cuando tú les cambias el sentido, también les cambias a los dos números, no a uno. Hay algunos que cometen el error de ponerle en el medio. No, le cambias a todos, empezando por el 65. Lo voy a borrar acá un ratito. Fíjate, el 65 ¿cuánto era? Positivo, ¿no? Ahora ¿qué va a ser? Menos 65. ¿Te acuerdas que acá era menos 2x? Ahora ¿qué va a ser? Más 2x. Fíjate bien. Entonces lo que yo he hecho hasta acá es cambiarles el sentido, ya que también cambié el sentido pues de horario a antihorario, ¿no? Ahora, una vez hecho esto, ya sé muy bien que este ángulo es 90 grados por el cuadrado y abarca estos dos. Coloco el nombre aquí, ángulo, ¿cómo se le llama? Ángulo recto, muy bien. Entonces voy a sumar estos dos ángulos. Voy a empezar por el primero que está acá arriba. 65 más 2x, ¿correcto? ¿Hasta ahí? Muy bien. Luego le voy a sumar el 3x menos 15, ¿ok? Muy bien, y todo esto lo voy a igualar ¿a cuánto? A 90 grados, ¿correcto? Muy bien, entonces profesor, ¿por dónde empezamos? Mira, ¿qué te parece si empezamos por estos dos? Ya que está al inicio. ¿Qué nos dice? Criterio de suma y resta, por favor, la importancia de esos criterios de suma y resta. Signos iguales, positivos y se sumará, repito nuevamente, vuelvo a corregir. Signos iguales se suman en primer lugar, ¿correcto? 65 y 15 súmalos. Profesor, si yo lo sumo me está dando 80. Muy bien. Pero ¿qué más nos dice en el criterio de suma y resta? Que si los signos son iguales, el signo se repite, ¿o no? Entonces, vuelvo a repetir aquí, por favor. Signos iguales se suman, pero el signo se repite, ¿correcto? Muy bien. Ahora, empezamos con las x. Profesor, 2x más 3x me dan 5x. Muy bien, y todo esto es igual ¿a cuánto? A 90 grados sexagesimales, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la pregunta es, profesor, una consulta. ¿Este menos 80 pasa al otro lado? Correcto, muy bien. Pero ¿va adelante? No. ¿Cómo va? Detrás del 90. Acuérdate, el que se traslada siempre va detrás, ¿ok? Entonces voy a tener 5x es igual a 90 más 80, ¿correcto hasta ahí? Sí, profesor, muy bien. Ahora, profesor, ¿podemos sumar? Claro. ¿Esto me va a dar cuánto? 170, ¿no? Ok. Profesor, una consulta. ¿Este 5 pasa a dividir o no? ¿Sí? Pasa a dividir. ¿Podemos practicar un poco la división? Claro. 170 entre 5, ¿correcto? A ver, ¿cuánto sería acá? 3 por 5, 15. A restar llevo 2. Baja el 0. 4 por 5, 20. Conclusión. ¿X cuánto vale? 34, ¿no? Y esa sería mi respuesta con respecto a este ejercicio.
En el ejercicio nos da un dato sumamente importante. ¿Cuál es? Este rayo OM. Nos dicen que este rayo OM es una bisectriz. Profesor, ¿y qué cosa es una bisectriz? Bisectriz es aquel rayo que divide un ángulo a la mitad. O sea, quiere decir que si todo este ángulo, al pasar este rayo, parte a la mitad. A ver, profesor, no entiendo. Muy fácil, mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que todo este valga 120. Ojo, vamos a suponer, no lo es. Vamos a suponer que todo esto valga 120, ¿correcto? Muy bien. Entonces la bisectriz parte a la mitad este 120. Quiere decir que acá valdría 60 y aquí ¿cuánto valdría? 60, ¿correcto? Entonces quiere decir que la bisectriz al dividir un ángulo a la mitad, estos dos ángulos que vienen a ser iguales, ¿correcto? Entonces, yendo al ejercicio, ya sabemos que estos ángulos deben ser iguales. Muy bien, pero como estamos en ángulo trigonométrico, tenemos que uniformizar los sentidos. Entonces, yo observo, profesor, ¿qué ángulo está en sentido horario? Profesor, el sentido horario viene a ser este ángulo de acá. Mire, va de izquierda a derecha. En cambio, este no, va de derecha a izquierda, fíjate. Quiere decir que este 4 menos 50 no le voy a hacer nada, no lo voy a cambiar nada porque cumple el sentido antihorario. En cambio, este sí, por favor, todo ángulo que está en sentido horario, cámbialos, ¿ok? Entonces, profesor, voy a cambiar este angulito de acá. Con cuidado, lo voy a cambiar. Y mira, ahora ya está en sentido horario. Pero, también estos ángulos hay que justamente cambiarle de lugar. Entonces, al cambiarle de lugar, ¿qué voy a hacer? Primero voy a borrarlos, muy bien, y les voy a cambiar el sentido. Al inicio salía 30, ¿no? Ahora ¿qué va a ser? Menos 30. Ahora al inicio salía menos 2x, ahora ¿qué va a ser? Más 2x, ¿correcto hasta ahí? Muy bien. Entonces mira, ya les cambié el sentido a ellos. Acá no había ningún problema porque ya estaba en sentido, pues en este caso, antihorario, ¿no? Ahora sí, como ya uniformicé los sentidos, voy a lo que me dicen, que OM es una bisectriz. Conclusión, estos dos ángulos que son iguales, ¿correcto? Entonces coloco acá, menos 30 más 2x, ¿correcto hasta ahí? Esto es igual ¿a cuánto? A 4x menos 50. Profesor, ¿y por qué los está igualando? Muy bien. ¿Sabes por qué los estoy igualando? Porque me están dando el dato que OM, este rayo, es una bisectriz. Y si es una bisectriz, estos dos ángulos que deben ser iguales. Por eso los estoy justamente igualando, ¿correcto? Profesor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo desarrollamos? Fácil. Primero ubica el mayor de las x. Profesor, el mayor de las x es 4x. Entonces como él es mayor, que se quede en ese lugar. Por favor, he visto algunos que los están cambiando de sentido. No, el mayor de la variable, en este caso el 4x, se queda en ese lugar. No lo tienes por qué mover. En cambio, este que es menor pasa, ¿correcto? Entonces ten mucho cuidado. Hay algunos que al mayor lo cambian, lo mueven. No lo tienes que mover, que se quede en su lugar. En cambio, este pasa, mira, y detrás y con signo cambiado. Ten mucho cuidado, por favor. ¿Ok? Ahora, para este lado, profesor, el menos 30, cópialo igualito. Mira, el menos 30, cópialo igualito. Tal como está. Y este menos 50 pasa al otro lado con signo cambiado. Más 50, ¿correcto? Vamos a ponerle bonito la igualdad. Ahí está. ¿Ok? Entonces, mira, ya acomodé. Hacia un lado están mis variables y hacia el otro lado están los grados, ¿correcto? Ahora sí, profesor, ¿podemos restarlo? Sí. Signo diferente se restan que del signo del número mayor. Menos 30 más 50, ¿cuánto es, profesor? Se restan, ¿cierto? Muy bien, 20. ¿Quién es el mayor? ¿Menos 30 o más 50? Profesor, el mayor en este caso es 50, es positivo. Entonces es positivo, déjalo ahí, ¿correcto? Ahora, hacia el otro lado, profesor, este es mucho más fácil. 4x menos 2x, restemos, nos da 2x. Muy bien, pero recuerda que a mí me están pidiendo, en esta primera instancia, el x. Entonces este 2 pasa a dividir, ¿correcto hasta ahí? Muy bien. Y este 2 al pasar a dividir, ¿cuánto me está dando? Profesor, me está dando 10 grados sexagesimales. Ese sería el valor de x, muy bien. Pero no te están pidiendo eso. ¿Qué te están pidiendo? Profesor, me están pidiendo x al cubo. O sea, quiere decir que a este 10 lo vas a multiplicar 3 veces, ¿no? 10 por 10 por 10. O sea, de esta manera, mira, 10 al cubo.
Y 10 al cubo, ¿cuánto nos da? Si multiplicas 10 por 10, 100. Y 100 por 10, ¿cuánto es? 1000. Y este sería mi respuesta, correcto, un momentito. Y este sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dan un ángulo agudo en este caso, ¿no? Profesor, ¿por qué es un ángulo agudo? Ángulo agudo es aquel ángulo en el cual es menor de 90, ¿correcto? En este caso el ángulo más grande es 80 y es menor que 90, ¿no? Aparte que este ángulo abarca estos dos, ¿o no? Si tú observas ahí. Ok, entonces, viendo eso, lo que voy a hacer ahorita es identificar qué ángulos van en sentido antihorario. Por ejemplo, el 80 va en sentido antihorario, o sea, no va a haber ningún problema. El X más 18, correcto, el X más 18 también va en sentido horario, entonces antihorario, no hay ningún problema. En cambio, este sí, mira, el menos 22 menos X está yendo en sentido horario. Mira, mira, mira cómo va. Mira mi dedo, correcto. Entonces tenemos que cambiarle el sentido. Profesor, entonces le cambiamos el sentido. Borramos el sentido antihorario y ahora le colocamos el antihorario, correcto. Pero tener en cuenta que cuando tú le cambias el sentido, los ángulos también le vas a cambiar a todos sus signos, ¿o no? Empezando por este 22, ya no es menos. ¿Ahora qué va a ser? Más. A este menos X, ¿ahora qué va a ser? Más. Y ahora sí, fíjate, todo está yendo en sentido antihorario. Pero primero lo que voy a hacer es colocar el ángulo porque ya lo reconocí. A este ángulo se le llama ángulo agudo. Vuelvo a repetir. Profesor, ángulo agudo es aquel ángulo menor que 90, ¿correcto? Me doy cuenta porque este 80 es el más grande y abarca estos dos. Entonces, como abarca estos dos, quiere decir, cuando yo sume estos dos ángulos, ¿a cuánto lo voy a igualar? A 80 grados, ¿o no? Entonces voy a colocar aquí X más 18, fíjate bien, mira, X más 18, le voy a sumar ahora este, ¿o no? Que ya lo cambié, más 22 más X, ¿correcto? Y todo esto es igual a ¿cuánto? A 80 grados, ¿ok? Profesor, entonces sumamos las X, muy bien, X más X, 2X. Sumamos 18 más 22, ¿cuánto es? Profesor, 40, correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Este 80 lo bajamos. Profesor, hasta acá yo sé muy bien que este 40 lo voy a pasar al otro lado, pues con signo cambiado, ¿no? En este caso va a restar y detrás del 80, ¿no? Lo que usted reiteradas veces está diciendo. Correcto, muy bien, eso es lo importante. Hay que decir tantas veces posible hasta que uno se dé cuenta que cuando tú cambias un número hacia el otro lado, siempre va detrás y con signo cambiado, ¿no? Hasta que se te haga costumbre. Por eso lo repito constantemente, ¿ok? Para que quede bien clara esa parte, que es sumamente importante en el desarrollo de este ejercicio, ¿correcto? Ahora, 80 menos 40. Regresamos acá. ¿Cuánto sería aquí? 40, ¿cierto? Profesor, al restar me da 40. Muy bien, correcto. 40 grados. Profesor, ¿este X está pasando a dividir o no? Y al dividir me da una cantidad exacta. ¿Cuánto me está dando? 20 grados sexagesimales. Pero guarda, esta no es la respuesta. ¿Qué nos están pidiendo? Profesor, están pidiendo, en este caso, X menos 3. Caray. Entonces, están pidiendo X menos 3, quiere decir que a este 20 grados le vamos a restar 3. Y al restarle, ¿cuánto me daría? 17 grados sexagesimales. Y esta sería mi respuesta con respecto a este ejercicio.